Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Le damos gracias a Dios que una vez más estamos aquí, ¿verdad? Para adorar a Dios, darle toda la honra y toda la gloria, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque sin Él no hay salvación para nuestras vidas. Gracias porque Él vino a esta tierra con una misión, y la misión de Él era morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y resucitar al tercer día. Y gracias que Él venció la muerte con poder. Le damos gracias a todos aquellos que nos están sintonizando a través de este medio del Facebook, ¿verdad? Y pues gracias a los hermanos de Templo Casa del Alfarero que se están conectando o están conectados a través de este medio de comunicación, y a todas las personas que nos están viendo también en diferentes ciudades, en diferentes estados, aún en diferentes países, y le damos toda la honra y toda la gloria a Dios por ello, ¿verdad? Mis familiares allá en Villa de Zacatecas, ¿verdad? A mi sobrino Ricardo que nos está viendo, ¿verdad? Las predicaciones, Dios lo bendiga a él, a su familia, ¿verdad? Toda mi familia por allá en Villa de Zacatecas, a mi hermano Jesús, ¿verdad? Aguilera, su querida esposa, mi apreciada cuñada Soledad Hernández, ¿verdad? Mi sobrina Nadia, allá en Jerez, Zacatecas, a su esposo Rodolfo, sus hijos y todos aquellos que nos sintonizan, ¿verdad? Les agradecemos mucho, y nuestra oración es que todo lo que, ¿verdad?, hagamos aquí en este culto de hogar sea de bendición para ustedes. Queremos ser de bendición y que Dios use nuestros labios, nuestras vidas para poder ser de bendición y para sus vidas, para sus familias, y que Dios reciba toda la honra y toda la gloria a través de todo lo que vamos a llevar a cabo aquí en esta preciosa mañana que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Y pues si Dios nos ha concedido la vida es para que le demos a Él la honra y la gloria y la alabanza. Yo quiero invitarlo, ¿verdad?, para así dar inicio a este culto de hogar, y todos aquellos que están conectados con nosotros en sus hogares, en sus casas. Yo les invito a que abramos la Biblia allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Aleluya. Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 15, del verso primero hasta el verso 7, y luego nos brincamos al verso 20 para así estar dando comienzo a este culto, a este servicio en esta preciosa mañana. Lo tienen ahí, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el verso 8 dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Ahora vayamos al verso 20 de ese mismo capítulo. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aleluya, amén. Cristo ha resucitado, Él vive para siempre, y la Biblia me dice que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Hagamos una oración esta tarde y vamos a poner este servicio, esta reunión de hogares, ¿verdad?, en las manos, ¿verdad?, y bajo la guianza del Espíritu Santo, y que sea Él que guíe toda esta reunión, tanto aquí en nuestro hogar como en sus hogares donde usted nos está escuchando. Vamos así a orar. Padre eterno, gracias le doy en esta preciosa mañana. Adoro y glorifico su nombre. Gracias por enviar a Jesucristo, su Hijo amado, a morir en la cruz del Calvario. Pero no quedó ahí, Señor. Oh, Cristo ha resucitado conforme a las Escrituras,
como acabamos de leer en su palabra, Padre. Así como Cristo les había dicho a sus discípulos, a sus seguidores durante su ministerio terrenal, que era necesario que fuera a morir en la cruz del Calvario, pero que al tercer día iba a resucitar, así para darnos salvación y vida eterna. Oh precioso Cristo, en esta tarde, en este día, en esta mañana, Señor, le adoramos y glorificamos y le damos toda la honra y la gloria. Pedimos que su Espíritu Santo, que ya está aquí con nosotros en este hogar y en los hogares de mis hermanos y en los hogares de todos aquellos que nos están escuchando, que su Espíritu Santo, Señor, envuelva su vida, las toque, las llene de su presencia. Aleluya. Oh sí, Señor eterno, que para usted no hay distancia, porque usted es omnisciente, Dios. Usted puede estar en millones y millones de lugares al mismo tiempo. Oh, porque usted es omnisciente. Aleluya. Y está con nosotros aquí en esta mañana, está con mis hermanos y está con todos aquellos que nos están escuchando. Padre, que todos unidos podemos adorar y glorificar y darle gloria al Cristo glorioso, aquel que resucitó de los muertos y venció la muerte con poder. Le adoramos y glorificamos y le damos a usted la alabanza y la gloria y la magnificencia desde ahora y para siempre, en ese nombre precioso de Cristo Jesús, en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria del Padre Celestial. Aleluya. Vamos hacia adorar al Señor. Iglesia, amigo que nos escucha, únase con nosotros. Si usted no se sabe los cantos, síganos ahí para que usted se los aprenda, y aquellos que ya lo saben, cántele, alábele con todo el corazón. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. El hombre más humilde que ha pisado esta tierra, por ti, por mí, Él vino a padecer. Con amor grande, Él dio su vida allá en la cruz. Él amado su fin. Él fue sin culpa, sin mancha ni pecado. El hombre necio con odio le mató, mas para honra y gloria de Dios Padre, y al tercer día Dios en poder resucitó. Cristo vive. Fue llevado al matadero, y ante tormento Él enmudeció.
y en su agonía elevó su voz al cielo, pidiendo al Padre por los hombres su perdón. Sí, Cristo vive, Cristo vive, pues ni la muerte lo pudo detener. Y está en el cielo, lleno de gloria, de majestad y de todo poder. Cristo vive, Cristo vive, pues ni la muerte lo pudo detener. Y está en el cielo, lleno de gloria, de majestad y de todo poder. Cristo vive, Cristo vive, pues ni la muerte lo pudo detener. Y está en el cielo, lleno de gloria, de majestad y de todo poder. De majestad y de todo poder. De majestad y de todo poder. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias porque tú vives, Señor. Aleluya. Inmolado en el caballo, Él mostró su amor por mí. Todo el peso del pecado, sucios pecados, de encima Él llevó. Y un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, que venía a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Yes, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oh, gracias, sangre de Jesús. Despreciado, desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra
acabar en mí. De su trono está mi ser, de pesadilla al caballo y de caballo en mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Yes, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Yes, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sí, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Oh, gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu sangre, Señor, que derramas en esa cruz por tu pueblo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, tú eres digno, Señor, de toda honra y de toda gloria, Padre Celestial. Eres digno Eres digno de abrir de abrir los sellos, Señor. Eres digno eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me has levantado, gloria a Dios, gloria a Si eres digno, Jesús, eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Que fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me has levantado, gloria a Dios.
recibe la honra y la gloria que solo tú lo mereces, Padre. Aleluya, bendecimos tu santo nombre. Aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Está en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la cruz, Jesús. Desde esa cruenta cruz por tu pueblo, Señor, para darnos salvación y vida eterna, Jesús. Gracias. Gracias te damos, Jesús. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu brillo me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que
Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno, digno eres, Señor. En tu trono estás coronado, como Rey. Reinas en majestad, Cristo, Hijo de Dios, exaltado estás, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Oh, sí, Señor, digno eres, Señor Jesús. Te damos Tú estás gracias, sentado en ese trono. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Oh, aleluya. Sea la gloria, la honra y el poder y alabanza por siempre a nuestro Señor Jesús, al que está sentado en el trono, y el Cordero de Dios es Cristo Jesús. Adoren en esta mañana, hermanos. Los que están viendo, alaben en esta mañana, porque Él es Rey, sigue siendo Rey, vive para siempre. Aleluya. Te adoramos, Rey. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
siempre que estás sentada en el trono. Oh sí, Señor. Tú eres Padre, te alabamos. Recibe la honra, la gloria. Aleluya. Alaben en esta mañana, hermanos. Él sigue en la cruz. No está en la cruz. Él ya triunfó por ti y por mí. Está en el cielo esperándonos. Porque Aleluya. está sentado en el trono y al Cordero. Aquí está sentado en el trono y al Cordero. Aquí está sentado en el trono y al Cordero. Aquí está sentado en el trono y al Cordero. Sea la honra y poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra y poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra y poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra y poder, la alabanza por siempre. Aunque está sentado en el trono y al Cordero. Aunque está sentado en el trono y al Cordero. Aunque está sentado en el trono y al Cordero. Aquí está sentado en el trono y al Cordero. Sí, sea la honra, la gloria y poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra y poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra y poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra y poder, la alabanza por siempre. Oh sí, Señor, te damos toda la gloria y la honra, la alabanza. Oh sí, gracias por tu sangre. Demos entrada ante el trono celestial. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré
vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante todo celestial. Puedo andar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre te entrará ante el trono celestial. Puedo andar confiadamente ante ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tenemos el nacimiento. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Gracias al Señor porque Él vino y murió en esa cruz. Oh Rey eterno, le adoramos, precioso Jesús, porque usted dejó el trono de gloria, dejó toda su majestad para venir a esta tierra, a este mundo, Señor, y morir en la cruz del Calvario. Señor, se humilló hasta lo sumo, tomó forma de hombre, forma de siervo, se hizo esclavo, Señor, aleluya, y todo con el propósito de salvar a la humanidad, de derramar su sangre en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día para traer redención a todo aquel que acuda a usted y le reciba como Señor y Salvador de su vida, Señor. Oh, esa salvación, esa oferta que usted ofrece, Cristo, está abierta para todos aquellos que quieran venir a usted y entregarle sus vidas a usted y se arrepientan de sus pecados, Señor eterno, y le reciban como Señor y Salvador. La deuda ante el Padre Celestial, aquella deuda que todos los seres humanos tienen ante el Padre Celestial, fue saldada, fue pagada en la cruz del Calvario, fue sellada con la resurrección de usted entre los muertos, precioso Cristo. Por eso le adoramos, por eso le glorificamos, por eso le damos la honra y la gloria.
sangre, porque una gota de su sangre basta para limpiar los más negros pecados de la humanidad. Aleluya. No importa que tan bajo haya caído el ser humano. Oh, cuando cree en usted Cristo con todo su corazón y le recibe como Señor y acepta que usted es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Le adoramos en este día, Señor, que usted nos ha concedido. Cristo Jesús, yo me regocijo por la salvación tan linda que usted me ha dado, Señor, que me hizo libre de la esclavitud del pecado y sigue haciendo libre a la gente que acude humillada ante usted. Oh, porque es necesario venir humillados ante usted, Cristo, y reconocer que somos pecadores y usted limpia nuestros más negros pecados. Por eso su palabra nos dice, Dios, que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana por la sangre del Cordero de Dios, que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día. Aleluya. Oh, iglesia, pueblo de Dios, gócese allí en su casa, dele la honra y la gloria a aquel que dio su vida por amor a usted y por amor a mí y por amor a toda la humanidad. Oh, gracias le damos en esta preciosa tarde. Oh, glorioso Jesús, gracias, Señor. Mi alma se goza, mi corazón, Señor, se llena de gozo y de gratitud al saber que usted me ama y se entregó por mí, siendo un pecador, Señor, porque su palabra nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por usted y murió por mí y murió por toda la humanidad. Aleluya. Oh, le adoramos y le glorificamos, Cordero de Dios. A usted sea la honra y la gloria, Señor. Y se llegará un día, oh, aleluya. Por eso es mejor, amigo, amiga que nos escucha, doblegue su vida, humíllese ante Cristo, entréguele su vida. Porque si usted no quiere, se llegará un día que dice la Biblia que toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Hágalo ahorita, humíllese, iglesia, humíllese, amigo, amiga, ante la presencia de Cristo y recíbale como Señor y Salvador de su vida antes que sea demasiado tarde. Ahorita es el tiempo de salvación, ahorita es el tiempo oportuno. Oh, aleluya. Oh, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Reciba la adoración en este día, Señor eterno. Oh, mi alma se regocija en su presencia, Señor. Podemos sentir su presencia. Oh, yo puedo experimentar su presencia en este hogar. Y yo sé que mis hermanos y todos aquellos que nos escuchan ahí en sus hogares también, ahí está la presencia del Cristo glorioso. Oh, gracias en esta preciosa tarde. Le adoramos y le glorificamos. Oh, gracias, Señor eterno. Oh, gracias, Padre celestial, por ese regalo precioso de su Hijo amado. Oh, gracias, Señor, porque usted lo planeó todo desde aquel momento que el primer hombre y la primera mujer que usted formó, Dios, en el jardín de Edén fallaron, pero usted inmediatamente urdió su plan de salvación. Oh, gracias, Padre eterno. Oh, aleluya. Muy bien, iglesia, este es el día, ¿verdad?, que se ha seleccionado, el primer día de la semana, que era domingo, ¿verdad? Es el día que Cristo resucitó. Por eso nosotros, aquellos que servimos a Cristo, tenemos los cultos los domingos, porque fue el primer día de la semana que Cristo resucitó de entre los muertos. Aleluya. Y este es el día que se ha seleccionado, como le mencionaba, y por eso en esta tarde o en esta mañana todavía, ¿verdad?, faltan 7 minutos, ¿verdad? En esta mañana yo quiero compartirle acerca del tema, las bendiciones de la resurrección de Cristo. Ese es el título del sermón para este día. Las bendiciones de la resurrección de Cristo. Aleluya. Oh, yo no sé si usted se está gozando ahí en su casa, pero yo me estoy gozando aquí. Aquí nos estamos gozando en la presencia del Señor. Yo sé que usted también ahí en su casita. Aleluya. Yo le invito, ¿verdad?, que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24.
Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Ahí va a estar basado esta palabra de Dios, esta predicación. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Aleluya, donde nos habla esa escritura, ¿verdad? Esa escritura acerca de la resurrección de Jesús. Oh, qué importante estar conscientes de todas las bendiciones que nos otorga el que Cristo haya resucitado de entre los muertos. Iniciemos dándole lectura a la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Lucas 24, del 1 al 12. Y dice así la palabra bendita y poderosa del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, o sea el domingo, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro vieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Verso 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, aquí vemos a Pedro siempre atrevido, siempre tomando la iniciativa en todo. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oh, glorioso Dios, Padre celestial, gracias le damos en esta tarde, Señor. Oh, Padre celestial, yo no le pido, Señor, que usted bendiga su palabra. Yo no le pido eso, Señor, porque yo he entendido, y me ha hecho entender usted, Dios, que su palabra es bendita y es poderosa. Yo lo que le pido, Señor, es que haya corazones receptivos, corazones sensibles, Señor, a su palabra. Su palabra es como una semilla que tiene vida en sí misma. Es poderosa, es bendita. Lo que le pido es que haya corazones sensibles a su palabra, y que su palabra no solamente hable a nuestra conciencia, sino que hable a nuestros corazones. Señor eterno, preparamos nuestros corazones para escuchar su palabra y la recibimos, Señor, con el corazón abierto y sensible a su palabra. Padre, toque las vidas, Señor, y que su palabra no solamente haga reflexionar a la gente, sino que la haga recapacitar y tome decisiones para vida eterna. Gracias le doy, eterno Dios. Tome mis labios, Señor, Padre, con el carbón encendido de su altar. Señor, toque mis labios, así como tocó los labios del profeta Jeremías para que hablara su palabra. Señor eterno, yo solamente me considero, Señor, un canal, Señor, un medio por el cual usted habla a la gente, Señor. Es todo lo que yo quiero considerarme, no más allá, Señor, no más allá, solamente un canal, Padre, que usted use para la gloria de su santo y bendito nombre, y para que las vidas sean tocadas, aleluya, con su poderosa palabra. Le pido esto en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, a quien damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Muy bien, hemos leído, amada iglesia, amigos que nos escuchan en sus casitas,
Donde quiera que usted nos escuche, ¿verdad? Hemos leído el capítulo 24 de Lucas, del 1 al 12, y ahí nos habla, se nos narra la resurrección de Cristo, como aquellas mujeres fueron al sepulcro, ¿verdad? Para llevar aquellas especias aromáticas, ¿verdad? Para, por así decirlo, ungir el cuerpo del Señor. Pero resultó que se llevaron una grande sorpresa. El cuerpo de Cristo ya no estaba ahí. Dice que vieron la piedra removida, ¿verdad? El gobernante de aquel tiempo, ¿verdad?, mandó que se pusiera una piedra en el sepulcro donde había puesto Jesús, supuestamente o según él, para que Cristo no saliera de ahí. Pero no hay piedra, no hay nada que pueda detener al Cristo resucitado. De manera que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia y persona que nos escucha, son los dos hechos mayores y fundamentales sobre los cuales descansa la fe del cristianismo. La resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos es el milagro más supremo que registran los 4 evangelios. Todos los milagros que realizó nuestro Señor Jesucristo durante su breve ministerio terrenal fueron sorprendentes, de positivo servicio humanitario y de profunda significación. Por supuesto que sí. Y le damos gracias al Señor porque Él hizo muchos milagros durante su ministerio terrenal y aún lo sigue haciendo. Pero el milagro que remarca y que resalta en los 4 evangelios es que Cristo resucitó de entre los muertos. El milagro de su resurrección sobresale sobre cada uno de los milagros que Cristo realizó en su ministerio terrenal. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es fundamental para la fe y la esperanza de todos aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y constituye la suprema evidencia de la obra salvadora y triunfante que el Señor Jesucristo llevó a cabo al resucitar de entre los muertos. El argumento de mayor valor histórico y más poderoso que demuestra la autenticidad divina del cristianismo es la tumba vacía. Hay muchas tumbas en diferentes países que muchos turistas las visitan. Por ejemplo, tenemos la tumba de muchos hombres reconocidos, que los turistas visitan esas tumbas, pero ahí están los huesos, si es que hay huesos. Pero la mayor demuestra que Cristo resucitó es la tumba vacía. Aquellas mujeres llegaron al sepulcro supuestamente pensando que iban a encontrar el cuerpo de Jesús ahí, pero no estaba ahí. Había resucitado, como le confirmó a aquellos ángeles que Dios envió para confirmarles a aquellas mujeres que Cristo había resucitado. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra fe, pueblo de Dios. Ahí está fundada nuestra garantía en que Cristo resucitó. Cristo no solamente murió en la cruz del Calvario, sino que resucitó al tercer día, como Él les había repetido en varias ocasiones a sus discípulos. La Biblia registra muchas bendiciones que nos garantizan el que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado. Pero por esta ocasión haré mención solamente de 6 de ellas. Son muchas las bendiciones que registra el Nuevo Testamento, que nos otorga que Cristo haya resucitado. Pero como le acabo de decir, quiero mencionar solamente 6 bendiciones de la resurrección de Cristo. La primera bendición: la resurrección de Cristo garantiza nuestra esperanza. Esta es la primera bendición. El apóstol Pedro escribió ahí en su primera carta, capítulo 1, verso 3. Pedro
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Pero notemos lo que dice Pedro aquí. Esa esperanza que todos aquellos que hemos puesto en Cristo es una esperanza viva y segura. Y ahí dice la última parte del verso 3, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro experimentó y perdió toda esperanza al ver a su Señor, su amado Maestro, al Mesías, su amigo, clavado en la cruz. Cristo ya les había repetido reiteradas veces a los discípulos que iba a morir en la cruz del Calvario, que era necesario que él muriera, pero que iba a resucitar al tercer día. De hecho, cuando los discípulos se dieron cuenta que Cristo había muerto en la cruz del Calvario, habían perdido toda esperanza. Por eso mira que Pedro experimentó y perdió toda esperanza al ver al Señor Jesús, su amado Maestro, su Mesías, su amigo, clavado en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Pedro sin lugar a dudas sintió que toda esperanza se había perdido. Y quizá pensó Pedro que todas las promesas que Cristo les había dado se habían esfumado, se habían derribado. Quizá eso pasó por la mente de Pedro. De hecho, la Biblia dice que Pedro mejor volvió a su oficio antiguo, porque era pescador. Dice la Biblia que él le dijo a los demás discípulos: yo me voy a pescar. Después, cuando Cristo muere y es sepultado, Pedro había perdido toda esperanza. Sin embargo, 3 días después, la resurrección de Cristo lo cambió todo para Pedro. Cuando Pedro se da cuenta, como leímos ahí en Lucas 24, verso 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro del sepulcro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro se llevó una grande sorpresa. Cuando aquellas mujeres llegaron, le dieron la noticia a los 11 discípulos que estaban ahí, Pedro tomó la iniciativa y corrió al sepulcro y se llevó una sorpresa y regresó maravillado. Esto cambió la vida de Pedro. Se dio cuenta que las promesas que Cristo les había dado se iban a cumplir. En la esperanza que Pedro había perdido en su Maestro, en su Salvador, vuelve a tomar vida, aleluya, y se queda maravillado Pedro. Ahora Pedro tiene esperanza, porque él mismo con sus propios ojos vio la tumba vacía y miró que el cuerpo de Cristo ya no estaba allí en aquella tumba. Yo me imagino que Pedro saltó de gozo, no sé, quizás se alegró, se llenó de gozo su vida, porque ya no miró al Maestro allí. Y quizá Pedro se acordó de las palabras que su Señor le había dicho: es necesario que yo muera, pero que al tercer día resucite. Yo me imagino que Pedro empiezan a pasar esas palabras, a recordarlas, y se empieza a gozar, llenar de gozo, y empezar a pensar Pedro: ahora sé que mi Redentor vive, ahora sé que mi Maestro vive, ahora sé que el Mesías vive, ahora sé que aquel que nos prometió ha resucitado, tal y como Él nos dijo, ha vencido la muerte con poder, aleluya. Denle una ofrenda de palma, usted que está ahí en su casa, al Cristo glorioso. Oh, por eso Pedro escribió que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de entre los muertos. La resurrección de Cristo garantiza que Dios cumplirá todas las promesas hechas a sus hijos, a sus fieles. Además, saber que Cristo está con nosotros y que nunca nos abandona
puede animarnos y mantenernos firmes sin claudicar. Incluso en los momentos más difíciles de la vida, como los que estamos atravesando, podemos permanecer firmes porque Cristo ha resucitado. Aleluya. Y esta es la primera bendición. Pero hay una segunda bendición. La resurrección de Cristo garantiza nuestra salvación. No solamente la resurrección de Cristo garantiza nuestra esperanza, sino que además garantiza nuestra salvación. En otras palabras más sencillas, si Cristo no hubiese resucitado, no habría salvación para ningún ser humano. Pero yo quiero decirle algo muy importante, que cuando Dios empieza algo, Él lo termina. Cuando Cristo inicia algo, Él no lo deja a medias, Él lo termina. Y Cristo había venido para redimir a la humanidad, pero era necesario que Cristo muriera, fuera crucificado y resucitara al tercer día. Por eso le decía que esta es la segunda bendición. La resurrección de Cristo garantiza nuestra salvación. En el libro de Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, se nos dice lo siguiente. Dice así Romanos 10, verso 9 y verso 10: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo aquí. Pablo dice que es necesario que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y es necesario creer. No es suficiente con confesar solamente, hay que creer en el corazón. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la segunda bendición. La resurrección de Cristo garantiza nuestra salvación, como le acabo de decir hace un momento. En este versículo que acabamos de leer, o estos dos versículos, tenemos en pocas palabras de cómo la persona puede ser salva de una condenación eterna. Cristo vino a salvar a la humanidad. ¿Pero de qué la vino a salvar? De ir al infierno. Hay un infierno, amigo, amiga. Y Cristo vino precisamente a eso, a salvar a la humanidad, para que no vaya a ese lago de fuego y azufre. Por eso le decía que este versículo tenemos en pocas palabras de cómo la persona puede ser salva de una condenación eterna. Primero, la persona debe de admitir la verdad de que Jesucristo es el Señor y el único Salvador. Fuera de Cristo no hay otro Salvador. No existe religión que pueda salvar al ser humano. No existe persona bajo el cielo en quien la gente pueda ser salva. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué recalco esto? Porque ninguna persona murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, Él fue el que murió por los pecados de toda la humanidad. Y por eso Él es el único Salvador de la humanidad. Por eso le decía que lo primero que tiene que hacer la persona debe de admitir la verdad de que Jesucristo es el único Señor y el único Salvador. Así lo dice el libro de los Hechos capítulo 4 verso 12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Fíjese cómo dice la palabra de Dios: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Segundo lugar, lo que nos dice Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. La persona ha de aceptar la verdad de la resurrección de Cristo, con todo lo que ella involucra. La persona tiene que creer en su corazón
tiene que confesar con su boca y tiene que creer que Dios levantó de los muertos a Jesucristo. Cuando persona lleva a cabo estas dos cosas, entonces la persona asegura su salvación y puede ser salva. Dios le levantó de los muertos a Cristo como prueba de que Cristo había finalizado la obra necesaria para nuestra salvación y de que Dios está satisfecho con la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Esa es la segunda bendición de la resurrección de Cristo. El que Cristo haya resucitado asegura nuestra salvación. Pero hay una tercera bendición. La resurrección de Cristo garantiza nuestra justificación. Oh, aleluya. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Leamos el verso 24 y 25. Romanos 4, 24 y 25. Dice ahí, el 24: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Verso 24: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue entregado por sus pecados. Querido amigo, querida amiga, iglesia del Señor, Cristo fue entregado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Pero la última parte del verso 25 dice: y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa justificación? ¿Qué significa la palabra justificación en la Biblia? Déjeme explicarle palabras más sencillas lo que significa la palabra justificación. Cuando una persona comete un delito y es llevado ante un juez terrenal aquí en la tierra, el juez sabe, y quizá esa persona que cometió ese delito está consciente que es culpable por el delito que ha cometido, pero lo llevan ante el juez, se presentan ante el juez, y quizás esa persona lleve su abogado para que abogue por él, por esa persona. Cuando llega ante el abogado sabe, o el juez mejor dicho, sabe que esa persona es culpable y debe pagar las consecuencias por la delincuencia que ha cometido. Pero el juez lo declara inocente. Eso es justificación. En otras palabras, todos los seres humanos somos culpables ante Dios por los pecados y las iniquidades que hemos cometido. Pero cuando venimos a Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador, Cristo, Dios nos declara justificados porque hemos creído en Cristo y hemos creído que Él ha resucitado de entre los muertos. Hablando bíblicamente, justificación es el acto de Dios basado en la obra de Cristo en la cruz, a través de la cual el pecador es declarado justo mediante la imputación de la justicia de Cristo. Por eso Pablo, en una de sus cartas, una de sus epístolas, él dice, Pablo dice: yo no me presento ante usted, Padre Celestial, con mi propia justicia, sino que me presento con la justicia que es en Cristo Jesús. El profeta Jeremías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia ante Dios. Es necesario aceptar la justicia de Cristo en nuestras vidas. En segundo lugar, la palabra justificación significa acto por el cual Dios hace pasar a una persona del estado de pecador al estado de gracia. Es declarado inocente. No importa cuánto haya pecado la persona,
si viene a Cristo, lo recibe como Señor y Salvador y acepta que Cristo murió y resucitó para ser justificados, Cristo borra todas las rebeliones, todas las iniquidades, toda la culpabilidad que aquella persona tenga. El Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, como acabamos de leer ahí en Romanos 4:25, y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue entregado no solo debido a nuestras transgresiones, a nuestros pecados, sino para quitarlos de nuestras vidas. Por eso cuando Juan el Bautista venía predicando y señalaba a Cristo, decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Cristo lo arranca el pecado del corazón del ser humano y lo justifica con su gracia. Por eso le decía que Cristo no solamente fue entregado debido a nuestras transgresiones o pecados o iniquidades, sino para quitarlas de nuestras vidas. ¿Cuándo las quita? Cuando venimos ante Él con un corazón arrepentido, reconociendo que hemos pecado. Él quita ese pecado, esas iniquidades de nuestro corazón y nos declara justificados ante el Padre Celestial. De manera que el primer caso, nuestras transgresiones, como decía en Romanos 4:25, fueron el problema que había de ser resuelto primeramente. El segundo caso, nuestra justificación, de acuerdo a Romanos 4:25. Nuestra justificación es el resultado afianzado mediante la resurrección de Cristo. Pablo dijo lo siguiente en el capítulo 5 de Romanos. Pablo dijo estas palabras y escribió estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. Dijo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Notemos, como dice Pablo, justificados. En otras palabras, declarados inocentes por la fe. Fe puesta en ¿quién? En Cristo Jesús. Y lo dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que el hecho de que Cristo haya resucitado nos dice que la obra ha sido consumada. Cristo llevó a cabo su trabajo completo. Él venía a hacer la voluntad del Padre y la completó. Por eso cuando estaba en la cruz, entre las muchas palabras o 7 palabras que Cristo dijo en la cruz, hay una palabra que sobresale a todas las demás. Y cuando Cristo entregó el Espíritu y murió en la cruz del Calvario, dijo: Padre, consumado es. En otras palabras, todo está listo para que los seres humanos vengan y se apropien de su salvación por medio de la sangre que yo he derramado en la cruz del Calvario. Por eso le decía que de modo que el hecho de que Cristo haya resucitado nos dice que la obra que Cristo vino a llevar a cabo fue consumada, fue terminada, fue completada, y que el precio por nuestro pecado ha sido ya pagado. Amigo, amiga que nos escucha, el precio de su pecado ya fue pagado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y fue garantizado que ha sido pagado porque Cristo se levantó al tercer día de aquella tumba y vive por los siglos de los siglos. Pero hay una cuarta bendición de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, en cuarto lugar, nos garantiza que seremos librados de la ira venidera. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, nos dice lo siguiente: y esperad de los cielos a su Hijo, o sea, Cristo Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahorita la gente está asustada, está alarmada por todo esto que está sucediendo. Pero va a llegar un día en que esto que está sucediendo no se compara a lo que va a suceder. Aquel a quien esperamos es a Jesús, nuestro libertador. Él nos liberta de la ira venidera. Dice ahí Pablo, al escribirle a la iglesia de Tesalónica, al cual resucitó los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Va a haber una ira
cuando va a ser derramada en este mundo. Esta descripción del Salvador que viene se puede comprender de dos formas. Una, nos libra del castigo eterno por nuestros pecados. En la cruz, Él soportó la ira de Dios por nuestros pecados. Por la fe en Cristo, se nos pone a nuestra cuenta el valor de la obra que llevó a cabo Cristo en la cruz del Calvario. De ahí en adelante, no hay condenación para nosotros por cuanto estamos en Cristo Jesús. Así nos lo confirma el apóstol Pablo, y así lo dice, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos capítulo 8, verso 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo quiero que notemos que aquí Pablo no dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en alguna religión o en alguna denominación. Aquí dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2, pero también nos libra del venidero periodo del juicio, cuando la ira de Dios sea derramada sobre un mundo que ha rechazado a su Hijo. Si usted es una persona que ha rechazado a Jesús, no lo rechace más. Medite, reflexione, recapacite. No lo rechace más. Recíbalo como Señor. Porque si usted lo rechaza, usted no será librado de esta ira venidera. Esta ira venidera es conocida o conocido como la gran tribulación, o como el tiempo de la angustia de Jacob. Así lo describe la palabra de Dios. De manera que no rechace a Cristo Jesús, para que usted no tenga que atravesar este juicio, esto terrible que va a traer la gran tribulación. Cuando la gran tribulación empiece, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, ya no estaremos aquí, estaremos con Él, gozando por toda una eternidad. No rechacen más a Jesús, para que usted no tenga que pasar, para que sea librado de la ira venidera que vendrá sobre este mundo. Pero hay una quinta bendición de la resurrección de Cristo. Nos garantiza que viviremos una vida eterna. Jesús dijo en Juan 10:10 que el diablo no había venido, que el diablo había venido para matar, robar y destruir. Pero la segunda parte del capítulo 10, del verso 10, dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida eterna. Amigo, hermano, no hay ser humano que pueda dar vida eterna, solamente Cristo Jesús. Y eso es lo que nos garantiza la resurrección de Cristo. Nos garantiza que viviremos una vida eterna. Así nos lo confirma y nos lo afirma y nos lo recalca la palabra de Dios una y otra vez. Pero en Juan 11:25 le dijo Jesús, estas palabras se las dijo a Marta y a María. La Biblia narra que Marta y María y Lázaro era una casa, una aldea donde Cristo llegaba a descansar, pasaba por aquella área y llegaba ahí a aquella casa. Un día Jesucristo andaba predicando en otros lugares, en otras aldeas, y sucede que Lázaro empieza a estar enfermo y finalmente muere. Pero antes de que muriera, Marta manda un mensajero, y Cristo se encontraba a 2 días de camino de aquella aldea de Betania. Dice que llegó el mensajero y le dio la noticia a Cristo y le dijo: al que amas está enfermo, o sea, refiriéndose a Lázaro. Y dice la Biblia que Jesús se quedó 2 días más allá, y al quedarse Jesús allá y sus discípulos 2 días más, Lázaro murió de aquella enfermedad. Llega Jesús a aquella aldea y llega y ya estaba el funeral de Lázaro.
Marta sale y encuentra a Jesús y le dice Marta al Señor Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y es cuando Jesús le dice estas palabras a Marta. En Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora yo quiero detenerme unos segunditos aquí, donde dice la palabra el que cree en mí. La palabra el que cree en mí allí no se refiere a solamente estar conscientes y creer que Cristo es el Salvador del mundo. La palabra aquí creer es obedecerlo, apartarnos de todo pecado, apartarnos de todo aquello que a Dios no le agrada y vivir solamente para Cristo. Eso es lo que significa la palabra aquí, el que cree en mí. Porque hoy todo el mundo cree en Cristo, pero no dejan los pecados, no dejan el camino de perversidad, no dejan el camino de iniquidades que a Dios le desagrada. Por eso dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. ¿Por qué digo esto? Porque Él es la vida. Jesús dijo en Juan capítulo 14 verso 6, dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si Cristo es la vida, Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y cuando una persona muere en Cristo Jesús tiene poder para darle vida aunque esté muerto. Aleluya. Y si Él es la vida, sin duda puede restaurar la vida y dar vida cuando la persona muere. Todo aquel que cree en Cristo tiene una vida que la muerte no puede conquistar ni disminuirá de manera alguna. Qué maravillosa es la seguridad y la certeza que tenemos todos aquellos que un día decidimos recibir a Jesús como Señor y Salvador. Si usted no lo ha recibido y no tiene esta seguridad, ¿por qué no la tiene? Entregue su vida a Cristo y usted tendrá esta seguridad de la vida eterna. Jesús dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. Pero hay una sexta bendición que nos trae la resurrección de Cristo, y con esta termino. Nos garantiza también nuestra resurrección. La resurrección de Cristo nos garantiza también nuestra resurrección. Así lo confirma el apóstol Pablo al escribirle a los Corintios, a la iglesia de Corinto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 14. Pablo les escribe estas palabras y dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 y versos 52 y 53 dice: y aquí os digo un misterio. Es Pablo el que está escribiendo aquí, o el que está hablando. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cuáles muertos? Los que hayan muerto en Cristo Jesús. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, dice Pablo, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ya para terminar, querida iglesia, apreciable amigo que nos escucha, de manera que la resurrección de Jesucristo constituye la prueba más importante de la divinidad y el poder que tiene Cristo, porque es no solamente una gran victoria sobre el pecado, sino que también sobre la misma muerte. Por eso Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo venció la muerte al resucitar de entre los muertos.
Y por haber resucitado Cristo, nuestra fe está segura. La victoria final de Jesucristo es cierta y nuestra fe cristiana está completamente justificada. Hoy día la gran mayoría de las personas viven sin entender las bendiciones de la muerte y resurrección de Jesucristo. Saben que Cristo murió, saben que Cristo resucitó, pero no las entiende mucha gente. No han comprendido que Jesucristo no es un Cristo que está en una cruz. Ya no está en una cruz Cristo. Estuvo en una cruz clavado, pero ya no está. No lo busque en la cruz. Ya no está Cristo en esa cruz. Aleluya. Él ya no está ahí. No lo busque en la cruz. Por eso es que no han comprendido que Cristo no es un Cristo que está en una cruz. No es un Cristo que está en una cuna. No es un Cristo que está en un sepulcro. No es un Cristo moribundo ni agonizante. Por el contrario, es un Cristo que vive lleno de gloria, poder y majestad. Lo que Él ha sido siempre un Cristo lleno de poder y de majestad y de gloria. No busque más a Cristo en esos lugares. No lo busque en la cruz. No lo busque en el sepulcro. No lo busque en una cuna. No vea a Cristo agonizando. Estuvo agonizando, agonizó y entregó su espíritu al Padre, pero ya no está ahí. Y la garantía es que Cristo se levantó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es eterno. Igual que las mujeres que fueron a buscar a Jesús en el sepulcro y no lo hallaron. Hoy son millares de personas que del mismo modo están buscando a Jesús. Lo buscan en sepulcros modernos que el hombre ha fabricado y tampoco lo encuentran, porque Cristo no está ahí. Sepulcros como la religión. No busque a Cristo en la religión. Cristo no está en la religión. No lo busque en sepulcros de la moralidad. No lo busque en el sepulcro de la prosperidad. No lo busque en el sepulcro de las buenas obras. No lo busque en el sepulcro de la tradición. No lo busque en el sepulcro de la filosofía, porque no lo va a encontrar ahí. No lo busque en el sepulcro de las sectas. ¿Cuántas sectas se han levantado diciendo que ahí está Cristo? Cristo no está ahí. No lo busquen las mentadas nuevas revelaciones. Ya todo Cristo nos lo reveló en su bendita palabra. Aquí está todo revelado. No necesitamos nueva revelación. Necesitamos iluminación. Que el Espíritu Santo venga y nos ilumine para entender la palabra de Dios. Aleluya. No lo busquen en el humanismo, el sepulcro del humanismo. No lo busque en el sepulcro de los mentados nuevos encuentros. Yo no necesito un nuevo encuentro. Yo lo tuve aquel día en 1978, en el tercer domingo de agosto. Tuve ese encuentro personal con Cristo, y de aquel día Cristo borró mi pecado, limpió mis iniquidades. Ahí encontré a Cristo ese día. Aleluya. Ahí tuve ese encuentro. Yo no necesito tener más encuentros, porque yo ya lo tuve con Cristo. Y Él camina día a día conmigo. A Jesús ya no se le encuentra en una cruz. Ya no está ahí, iglesia. No lo busque ahí. Amigo, amiga, ya deje de buscar a Jesús ahí. No está en una cruz. Tampoco en la tumba fría donde le pusieron. Tampoco está Jesús ahí. Ahí miramos cómo Pedro llegó a la tumba y estaba vacía. Ahí miramos cómo las mujeres llegaron y vieron removida la piedra y entraron al sepulcro y ya no lo hallaron, porque no está Cristo en la cruz ni está en la tumba. Estuvieron, es cierto. No negamos la verdad que Cristo estuvo en una cruz y fue crucificado en una cruz. No negamos eso, porque la Biblia nos dice, pero la Biblia a mí me dice que Cristo ya no está en una cruz. Cristo ya no está en el sepulcro frío donde le pusieron, ni en los sepulcros creados por el humanismo.
A Jesús lo encontramos revelado en su hermosa y poderosa palabra. Ella da testimonio de Él. Jesucristo le escribió estas palabras en Juan capítulo 5, verso 39. Dijo Jesús estas palabras: escudriñad las escrituras. ¿Cuáles son las escrituras? Estas. Aquí es donde encontramos a Cristo revelado desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Tanto el Antiguo Testamento habla de Cristo. Todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, todas las tradiciones, los sacrificios de los corderitos, apuntaba solamente a una cosa, apuntaba hacia Cristo. Por eso Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo en las cartas, dice: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. En otra palabra está diciendo, la ley fue nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Antes vivía el Antiguo Testamento, eran las sombras de lo que había de venir, era la sombra del Cristo que había de venir y morir en la cruz y resucitar al tercer día. Aleluya. Por eso Jesús le dijo: escudriñad las escrituras. Juan 5:39. Porque a vosotros parece que nadie tendrá la vida eterna. Y Jesús dice estas palabras ahí en el final del versículo 39: ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Termino leyendo Lucas 24:6. Ahí donde iniciamos al principio. Lucas 24:6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, iglesia. Oh, vamos a cantar ese hermoso canto. Oh, aleluya. Vamos a darle gloria a Dios. Regocíjese, iglesia. Regocíjese, pueblo de Dios. Usted que está ahí en su casita, en su hogar, de gritos de júbilo, porque nuestro Cristo vive. La muerte no podría detener al que vino a darnos vida, pues muy grande es su poder. Aleluya. Se levantó como el león de la tribu de Judá, rugió como el león de la tribu de Judá y se levantó del sepulcro. Aleluya. Y Él vive y está sentado a la diestra del Padre, y un día vendrá por nosotros para que nosotros estemos con Él por toda una eternidad. Gócese, iglesia, por esta maravillosa y hermosa verdad que nos declaran las Sagradas Escrituras. Aleluya, gloria a Dios. El hombre más humilde que ha pisado esta tierra, por ti, por mí, Él vino a padecer. Con humilde Él dio su vida allá en la cruz, en amargo sufrir. Él fue sin culpa, sin mancha ni pecado, y el hombre necio con odio le mató, mas para honra y gloria de Dios Padre, el tercer día que su poder resucitó. Cristo vive, Cristo vive, pues ni la muerte la podrá detener, y está en el cielo, lleno de gloria, de majestad y de todo amor.
Cordero Sí, Señor. fue Sí, Señor. llevado al matadero y ante tormento él enmudeció y en su agonía Sí, Señor. elevó su voz a Señor, y mi alma se llena de gozo. Padres, cuando supe su perdón. Oh, gracias, Rey eterno. Cristo vive, Cristo vive, pues ni la muerte no pudo detener. Y está en el cielo, lleno de gloria, de majestad y de Cristo vive, Cristo vive, pues ni la muerte no pudo detener. Está en el cielo, lleno de gloria, de majestad y de poder. Cristo vive, Cristo vive, pues ni la muerte no pudo detener. Está en el cielo, lleno de gloria, de majestad y de Denle una ofrenda de palmas fuerte usted que está allá en su casa. Denle una ofrenda de palmas al Señor aquí nosotros. Fuerte, fuerte para Él. Porque Él venció la muerte con poder. Aleluya. Y compró nuestra salvación al resucitar al tercer día de la cruz del Calvario. Oh sí, Señor eterno. Gracias por morir en esa cruz. Pero no se quedó en la cruz. Murió y resucitó al tercer día. Tal y como usted lo había afirmado a sus discípulos, Señor. Y nosotros hemos creído en que usted resucitó. Y ahí está basada, ahí está fundamentada nuestra fe. Y no la vamos a quitar de allí. Oh, aleluya. Le damos la honra y la gloria en esta tarde, Señor. Gracias por su amor y su misericordia. Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón se llena de gozo al saber que usted un día vendrá, aleluya. Y ese día, Señor, ya no tarda. Ese día, cada semana, cada mes que pasa, Señor, nos anuncia aún esto que está sucediendo. No apunta a otra cosa, sino que apunta a la venida suya, que un día estaremos con usted, gozándonos por toda una eternidad. Padre, yo le pido por todos aquellos que le han rechazado por X circunstancias de la vida y han cerrado sus corazones, que puedan ablandar sus corazones, se puedan dar cuenta que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente usted, Jesús, es el único mediador, por la poderosa razón que usted murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por toda la humanidad. Por eso el escritor del libro de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y el que rechaza el sacrificio de Cristo, ya no hay otro sacrificio por los pecados. Amigo, amiga, no rechace el sacrificio de Jesús. No rechace el sacrificio que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Créalo, que Él derramó su sangre por usted y por mí. La derramó por usted porque lo ama y no quiere que se pierda. Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 28 que este evangelio va a ser predicado en todas las naciones, para que toda la gente escuche y vengan a Él. Dice, y entonces vendrá el fin. Aleluya. Gracias, Padre, le damos en esta tarde, porque hemos podido sentir su presencia, experimentarla en esta
este lugar. Y yo sé que su pueblo, su iglesia también, y aún todos aquellos que nos escuchan, Señor, han podido sentir la presencia suya ahí en sus hogares, Señor. Gracias le damos, Señor. Que nuestro corazón siempre rebosa de agradecimiento para con usted, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Reciba la adoración desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien. Hemos orado, así vamos a terminar este servicio, pero permítame hacer algunos anuncios, ¿verdad?, para la iglesia Templo Casa del Alfarero y todos aquellos que quieran acompañarnos. Para el próximo domingo vamos a estar tomando la Santa Cena. Ahora quizá usted le diga, hermano, pero ¿cómo le vamos a hacer aquí en nuestra casa? Bueno, pues recordemos que la Santa Cena es simbólica, ¿okay? No es algo literal, no es como mucha gente entiende que cuando uno toma la copa, ¿verdad?, del jugo de uva, se está tomando literalmente la sangre de Jesucristo. No es así, es simbólica. El pan no es que usted se esté comiendo literalmente el cuerpo de Cristo, es simbólico. Entonces, de la manera como le vamos a hacer el próximo sábado, el próximo domingo, a las 11 de la mañana vamos a estar tomando la Santa Cena. Ahí en su casa, ¿verdad?, si usted tiene jugo de naranja, ¿verdad?, aún si no tiene, hasta si tiene Kool-Aid, ¿verdad?, agarre una copita, ¿verdad?, y pues vamos a explicar lo que significa la Santa Cena el próximo domingo. Vamos a estar tomando la Santa Cena en el culto del próximo domingo, ¿verdad? Entonces agarre jugo de naranja, cualquier clase de jugo, agarre una copita, un vaso chiquito, ¿verdad?, un trago, y si tiene una galleta salada, una galleta, cualquier otro, tome un pedacito de galleta, un pedacito hasta de pan, ¿verdad?, de ese pan integral, tome un pedacito y prepárelo antes de que empiece el culto, ¿verdad?, ya para que lo tenga preparado. Vamos a exponer lo que significa la Santa Cena, lo que simboliza la Santa Cena, el por qué tenemos que tomar la Santa Cena, porque es una ordenanza que Cristo dio, ¿verdad? Todo ello vamos a explicar con la ayuda del Señor, por supuesto. Entonces, prepare allí el jugo de naranja, de uva, de apple juice, lo que sea, una copita de acuerdo a los miembros que sean en su hogar, en su familia, y vamos a tomar la Santa Cena y un pedacito de pan, un pedacito de galleta salada, tómelo ahí, prepárelo, y luego vamos a empezar a compartir algo del enseñado, vamos a dar una enseñanza acerca de lo que es la Santa Cena, y al final vamos a estar tomando la Santa Cena. Esto es para toda la casa, para todos los miembros de Casa del Templo, Casa del Alfarero, y todos aquellos que son de otras iglesias, ¿verdad?, pero que también nos escuchan y quieren participar de la Santa Cena, lo pueden hacer también juntamente con nosotros. Amén. Entonces es el anuncio para la congregación del Templo Casa del Alfarero. Esto va a ser el próximo domingo en el culto de las 11 de la mañana. Dios los bendiga y Dios los guarde, y seguimos orando los unos por los otros. No desmaye, que Dios está con nosotros. No desmayen en la oración, nos anime, no se desanime en la oración, sigue intercediendo, ¿verdad?, los unos por los otros, por las personas. Sabe que yo he estado intercediendo por las personas que han muerto, ¿verdad? Y quizás te diga cómo, y yo le he dicho al Señor, Señor, ojalá que estas personas que han muerto por esta infección, porque ha sido contagio, hayan tenido la oportunidad de haber entregado sus vidas a Cristo. Y oro por los que están enfermos en los hospitales, que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Dios, Señor, denles una oportunidad, porque la oportunidad de aceptar a Cristo es cuando hay vida. Una vez que se da la vida, ya no hay otra segunda oportunidad. La oportunidad está hasta ahorita. Entonces, ayúdenme a seguir intercediendo. Yo estoy intercediendo por todos los miembros de la iglesia, por sus hijos, por sus hijas, por sus yernos, por sus nueras, por sus nietos, por sus nietas. Yo tengo una lista ahí, ¿verdad? De hecho, ya me la grabé de memoria, y intercedemos por todos ustedes. Y sigan intercediendo por nosotros también, y sigamos intercediendo los unos por los otros como pueblo del Señor. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde, y síganle echando ganas.